a la elección de ustedes porque no me parece correcto que tengamos una clase programada y tengamos que tener tan poca asistencia. Bien, vamos a hablar sobre síndrome nefrótico y nefrítico. ¿Alguien puede dar un concepto respecto a a estos temas sobre el síndrome nefrótico? ¿Qué es síndrome nefrótico? La doctora Sharon Ledesma. Doctora Ledesma, ¿no tiene micrófono, doctora Ledesma? Bueno, doctora, la doctora Ledesma está en el chat con nosotros y la pregunta que hice, doctora, ¿qué es síndrome nefrótico? Y por favor, le voy a agradecer que la próxima clase tenga su micrófono o adquiera uno, por favor. Sería importante poder conversar con ustedes y participar en la clase. Doctora Ledesma, bueno. La doctora Ledesma responde que la diferencia sería el daño. El nefrótico es en los glomérulos. Ujú. A ver, doctora, vamos a continuar. Doctora Baglietto, Carol Baglietto, puras damas el día de hoy, creo. Fausto está por acá. A ver, doctora Baglietto, doctora Baglietto, ¿no? Doctora Maraví, Sí, doctor, buenas tardes. ¿cómo está, doctora? Muy buenas tardes. ¿Qué es el nefrótico, doctora? Doctor, vendría a ser como una alteración bioquímica que es producida al momento de que aumenta la barrera de filtración glomerular. La permeabilidad de esta barrera se aumenta. Doctora, ¿podría hablar un poquito más fuerte, por favor? No lo he escuchado mucho. Creo que poco lo hemos escuchado. O aumentar el volumen a su micrófono, por favor. ¿Ya se escucha mejor, doctor? Ah, perdón. Ahora sí, ¿Se doctora, escucha? está mejor. Sí. Vendría a ser una alteración que es producida por el aumento de la permeabilidad glomerular, de la barrera de filtración glomerular, Mm, muy bien, doctora. ¿Y por qué se caracteriza este sistema nefrótico? por tener una proteinuria masiva, también hipoalbuminemia y edema generalizado. Ya, muy bien, doctora. Falta uno. ¿Alguien me lo podría decir? ¿Estamos bien, doctora? ¿Vamos bien? ¿Algún voluntario o sigo preguntando? ¿Qué otra característica tiene? Ajá, doctora Sharon Ledesma nos dice hiperlipidemia. Muy bien, estamos haciendo mejor.
Ya, muy bien. Entonces vamos a continuar. Acá tengo otra vez en el chat. Nos dice Sharon es hiperlipidemia. Otra, orina espumosa, nos dice la doctora Rodríguez. A ver, doctora Rodríguez, nos estamos con usted, por favor. Hay que aclarar unos puntos. Ah, sí, doctor. Doc- ¿Qué tal, doctora? Un poquito más fuerte, por favor, estoy medio sordito hoy día. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué Aquí, tal? aquí. ¿Por qué puso orina espumosa? Comenten. Por la Mira, doctora, proteinuria. tranquila, que no estoy calificando, por favor, que estamos aprendiendo, ¿sí? Ah, Y es sí. importante saber sus opiniones o lo que ustedes conozcan para poder aclarar cosas y que la clase sea útil para todos nosotros, ¿no? Esa es la idea. Doctor, yo puse la orina espumosa Ajá. por la proteinuria, que también se Ya, manifestaba la orina espumosa en ese síndrome nefrótico. ya. Ya. ¿Usted considera que toda orina espumosa es proteinuria, entonces? ¿Algo así? Sí. Ya, muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a ir aclarando tus puntos, doctora, y si tiene una pregunta, recuerde, me la hace saber. Bueno, estos son los tópicos que vamos a hablar el día de hoy. Y vamos con la definición, como sus compañeros hace un momento. El síndrome nefrótico, ya, es un conjunto de signos y síntomas, una manifestación clínica de una serie de alteraciones bioquímicas que se van a dar como consecuencia del aumento de la permeabilidad de esta barrera de filtración glomerular y que va a dar origen a una proteinuria masiva. Y esto se va a asociar a hipolinemia, a edema y a dislipidemia, que eso es lo que hemos conceptualizado con lo que hemos conversado hace un momentito. ¿Está bien? Esta es la definición. O sea, por favor, cuando tengamos un paciente con síndrome nefrótico, tiene que tener estas características, las que acabo de decir en la definición, por favor. Entonces, para recordar nada más, esta es la nefrona, ¿no? Con todas sus estructuras. Y en esta nefrona, perdón, voy a cambiar el puntero. Listo. En esta nefrona, aquí, esto que está acá, que estoy apuntando con el puntero, es el glomérulo. Aquí está, glomérulo. Y aquí en glomérulo, ustedes recordarán en sus clases de histología que hay una arteria aferente, el penacho glomerular, eferente, la cápsula de Bowman, ¿ok? El tubo contorneado proximal, ¿no? Aquí está la mácula densa con el tubo contorneado distal, el aparato justaglomerular. Acá tengo un chat, creo que hay una pregunta. Permítanme un ratito. Bueno, por favor, la doctora Baglietto, lo que pasa es que cuando llamo a un alumno y no está, lo mando a la sala de espera. Y eso es lo que voy a hacer ahora en adelante. Si van a asistir a la clase, no espero que tengan el- la computadora prendida. Necesito que estén presentes. Ok, doctora Baglietto, acepto eh, su aclaración. Bien, muy bien. Listo, entonces es aquí, en esta zona, que quiero que por favor vamos a repasar de qué membrana basal glomerular estamos hablando, o la membrana de filtración glomerular. Entonces, recordar, por favor, que esto que está acá, todo este es el conjunto de la membrana de filtración glomerular. Y esta membrana de filtración glomerular está integrada por tres estructuras muy importantes. Esto que está aquí es el endotelio, es un endotelio fenestrado, ¿no? Acá ven ustedes unos poritos que tienen cierto tamaño y que recuerden, no simplemente son poros huecos. Esta membrana, o perdón, este endotelio tiene una serie de estructuras moleculares que tienen ciertas funciones. Perdón, por encima de esto está rodeado por una membrana basal glomerular o una lámina basal glomerular, ¿no? Que tiene la capacidad, tiene una electronegatividad importante que permite que no pasen algunas proteínas grandes como la albúmina y otras más. Y después de esto están estos podocitos, ¿no? Ven ustedes como si fuera un pulpo que está abrazando a estas dos estructuras y se convierte en la última barrera de filtración glomerular. Ustedes ven entre los pedicelos o procesos podales, vamos a tener unos espacios llamados hendidura de filtración, que esta hendidura de filtración es conocida como la última barrera de filtración glomerular. ¿Ya? Entonces, y está integrado con una serie de moléculas que cumplen ciertas funciones para permitir o impedir el paso de ciertas sustancias y permitir el paso de otras. Y esta es la membrana de filtración glomerular.
Esta imagen que les dejo aquí, quiero que por favor la tengan en consideración. La finalidad de mostrarles esto es que más adelante en las siguientes clases vamos a ver biopsias renales como parte de aprender o integrar también la patología en nuestras clases. Entonces recuerden en su clase de histología, estos cortes, ¿se acuerdan? Es el glomérulo, esta es la cápsula de Bowman, ¿no? Y están los túbulos renales e intersticio, ¿no? Y hemos puesto con un esquema que corresponde a cada una de estas estructuras. Disculpen la interrupción. Bien, entonces le decía, este esquema, lo que quiero por favor que ustedes puedan identificar ciertas estructuras a través de este esquema, como en las células mesangiales o el mesangio, la membrana basal glomerular, los podocitos, etcétera. Entonces, por favor, les dejo esto para que le den una repasadita cuando tengan frente a ustedes una patología y poder diferenciar un glomérulo normal de un glomérulo patológico. Pero cuando hablamos de un nefrótico, tiene que haber una fisiopatología, es decir, un mecanismo por el cual se produce estas lesiones, ¿no? Entonces, la fisiopatología, en el caso del síndrome nefrótico, se ha definido ya que esto es una alteración de la barrera de filtración glomerular que va a condicionar pérdida de proteínas por la orina en cantidades abundantes y que hay que recordar que los mecanismos por los cuales la membrana basal glomerular funciona, entonces van a estar alterados. Entonces, las cargas negativas, que son las que funcionan en la membrana basal glomerular, están alteradas, están disminuidas, los poros están aumentados de tamaño y aumenta la presión capilar que permite la hiperfiltración y el paso de proteínas a nivel de esta barrera de filtración glomerular, ¿no? Electronegatividad disminuida, incremento del tamaño de los poros, aumento de la presión capilar e hiperfiltración. Solamente para recordarles, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, el endotelio fenestrado, el que vieron en la primera lámina, las primeras láminas, no es simplemente un poro simple, sino que ese endotelio tiene una serie de estructuras moleculares, ¿ya? ¿No? Inclusive entre la fenestración, que impide el paso de ciertas sustancias. ¿No? Como la albúmina, por ejemplo. Entonces, siendo el glicocálix una de sus moléculas más importantes. La membrana basal propiamente dicha, esta membrana basal de la membrana basal glomerular, de barrera de filtración glomerular, es esta que está acá en verde. Fíjese, está entre el endotelio, los povocitos, ¿no? Tiene una capa interna externa y una capa interna densa y está integrado por una serie de glicoproteínas y colágeno. ¿Sí? Y tienen una electronegatividad importante y lo que permite una permeabilidad selectiva, sobre todo aquellas moléculas o proteínas de carga negativa, la cual rechaza gracias a esta electronegatividad. Y finalmente están los povocitos. ¿Acuerdan? La primera lámina la mostré por un pulpo que abrazaba. Aquí es un corte, una microscopía electrónica. Fíjense ustedes, estos son los podocitos, sus procesos podales o pedicelios, y entre ellos ven una separación. Esos son las diafragmas de la hendidura o es el diafragma. Entonces, esta es la última barrera de filtración glomerular. Debajo de ella está la membrana basal y por acá está el endotelio fenestrado. Sí, entonces es una región, una zona importante de la barrera de filtración glomerular y que tiene estas hendiduras del diafragma, son estructuras bastante pequeñas y estrechas y que tienen esta capacidad de ser la última barrera de filtración glomerular y siendo una parte muy importante en el trabajo o en la función de la barrera de filtración glomerular. Entonces, ¿qué sucede? Como le decía hace un momento, lo- la, la proteinuria se va a dar por una serie de problemas, ¿no? Como les decía hace un momento, hay aumento de la permeabilidad capilar, ¿no? Hay alteración de la electronegatividad, aumenta también los poros, espesalamiento de los procesos podales o los podocitos, que van a permitir el paso de proteínas a través de esta barrera de filtración glomerular desde la sangre. Desde la sangre, estas proteínas salen hacia la orina.
Y este síndrome nefrótico tiene dos teorías. Una teoría clásica que explica lo siguiente, ¿no? Que teniendo el paciente una albuminuria o una proteinuria masiva, esta se va a provocar hipoalbuminemia. La hipoalbuminemia va a disminuir la presión oncótica a nivel del plasma, provocando transudación del agua intersticial y esto explicaría el edema del sistema nefrótico. Pero también existe una teoría que es la retención primaria de agua y sodio, donde dice que en el sistema nefrótico hay una retención primaria de agua y sodio o agua y sal, lo que va a permitir aumento del volumen plasmático, y este incremento del volumen plasmático va a aumentar la presión hidrostática capilar, provocando transudación de agua al espacio intersticial. Y esto es lo que provoca el edema, ¿no? Entre ambos, ¿no? Entre ambos, si en la teoría clásica hay activación del sistema renina-angiotensina de aldosterona, en la teoría de retención primaria de agua y sodio, esta está inhibida. Ambas teorías tratan de explicar el edema, ¿no? Porque en algunos casos se supone que si disminuye la presión oncótica plasma y transudación al espacio intersticial, muchos pacientes no tienen no están con la presión baja, ¿no? Entonces, no están chocados, mantienen una presión normal inclusive. Y esto, la pregunta es si es que se ha movilizado volumen desde intravascular hacia intersticio, ¿por qué no hay hipotensión severa? ¿No? Entonces, estas dos teorías tratan de explicar estas condiciones dentro del intravascular y que finalmente van a provocar este problema del edema. Entonces ya tenemos que estos pacientes tienen el problema de la hipoluminemia, la proteinuria masiva y más de 3,5 gramos en 24 horas, y tenemos la hipoluminemia, proteinuria masiva y edema. Y la dislipidemia, en la dislipidemia se explica, porque sobre todo, esencialmente, durante el estado de hipoluminemia, se va a incrementar la síntesis de LDL y la actividad de la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa, ¿no? Está incrementada y lo que va a incrementar los niveles séricos de colesterol. Y a la vez va a haber una disminución de la lipoproteína lipasa, que disminuye la degradación de kilomicrones, y VLL incrementando los triglicéridos. ¿Okay? Entonces esto va a explicar esta dislipidemia que presentan estos pacientes en la condición de la hipoluminemia que presentan los pacientes con síndrome nefrótico. Estas son las cuatro características importantes del síndrome nefrótico que todos los pacientes la tienen. Pero esta condición del paciente del síndrome nefrótico va a provocar la posibilidad muy alta de que el paciente tenga un estado de hipercoagulabilidad. ¿Y entonces por qué? Porque va a haber un desequilibrio entre factores procoagulantes y anticoagulantes, ¿no? Se va a filtrar anticoagulina 3 y el factor de von Willebrand, va a haber incremento de fibrinogen, incremento de agregación plaquetaria debido a la hemoconcentración, en el caso que el paciente haya disminuido el volumen plasmático. También el paciente va a tener susceptibilidad a infecciones. ¿Por qué? Porque a través de la orina va a perder inmunoglobulinas, por esta aumenta la permeabilidad de la membrana basal glomerular, y estas también se va a perder proteínas de complemento, lo que se va a perder la capacidad de opsonización y fagocitosis, y también pérdida de proteínas transportadoras de oligoelementos con disfunción linfocitaria como consecuencia del mismo. Y esto va a provocar que el paciente entonces tenga las defensas bajas o esté inmunocomprometido. El síndrome nefrótico puede tener varias etiologías. Esto voy a mencionar simplemente algunas y ya lo trataremos en las clases de glomerulopatías primarias y glomerulopatías secundarias. Por ejemplo, el síndrome nefrótico tiene algunas patologías como la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la membranosa, cambios mínimos y la proliferativa se pueden caracterizar por este tipo de síndrome. Sin embargo, de todas estas cuatro, la enfermedad de cambios mínimos, ¿no? Y después de esta, a la membranosa, son las dos patologías glomerulares que se presentan casi siempre con síndrome nefrótico puro. Estas pueden ser asociadas a otros problemas con síndrome nefrítico asociado. Mientras que en las glomerulopatías secundarias está, por ejemplo, en la cabeza la nefropatía diabética, la amiloidosis, ¿no? El mieloma, como su característica es síndrome nefrótico. Y la nefritis lúpica, en algunas de sus variedades, puede presentarse como síndrome nefrótico. Puede haber síndrome nefrótico y glomerulopatías secundarias al virus C, virus B, hepatitis o al VIH, asociada al uso de drogas, también hasta parásitos, o síndrome de Alport como enfermedades hereditarias, que también hablaremos de esto en la clase correspondiente.
Entonces, en general, el síndrome nefrótico es una patología asociada por el incremento de la permeabilidad de la membrana basal, perdón, de la membrana de filtración glomerular como consecuencia de la alteración de la misma. Y esto va a permitir la proteinuria masiva, lo que va a provocar hipoluminemia, edema e hipercolesterolemia. Y se va a asociar a estos cuatro datos importantes o partes del diagnóstico o el concepto de síndrome nefrótico, la riesgo de trombosis, de infecciones y de desnutrición por la pérdida masiva de proteínas. Si bien es cierto, como decía su compañera, hay la proteinuria se puede crecer por orina espumosa, no todas las orinas espumosas son por proteinuria. Por favor, yo le voy a pedir que sean claros, por favor, que no todo paciente con orina espumosa es por proteinuria, pero sí la orina espumosa nos puede advertir la posibilidad de que el paciente tenga proteinuria. ¿Ok? ¿Está bien, doctora? Que hace un momento estamos conversando, no recuerdo el nombre. Sí, doctor, por lo que pregunté, gracias. ¿Está claro, doctora? Entonces, ¿cómo se pide usted? Me apellido Rodríguez. Perdón, doctora. Rodríguez. Doctora Rodríguez. Vamos a aprender algo. Entonces, para la próxima clase, y no me voy a olvidar, doctora Rodríguez, y esto le va a servir para usted para siempre, averígüeme causas de orina espumosa. Le pido solamente un par de minutitos de la clase, una cosa muy pequeñita, que nos haga esta aclaración. Le voy a dar el plazo para cuando tengamos la clase de glomerulopatías primarias. ¿Le parece, doctora Rodríguez? Creo Está que es la bien, próxima doctor. semana. ¿Sí? Sí, está bien. Listo, perfecto, doctor. Le dejo esa tareita. Causas de orinas espumosas. ¿Ya? Y vamos aprendiendo todos acá en el grupo. Le dejo esa tarea. Listo, no se olvide. A ver, vamos a ver. Ujú. Disculpen que se me ha ido la... Bien, tengo problemas acá con la computadora, un momento, por favor. No sé qué está pasando. Le puedo pasar la siguiente página. Dios. Ya, bien, entonces ya está claro las orinas espumosas y el edema, que es una característica también de los pacientes. Las complicaciones, por favor, que quiero que recuerden, está el tromboembolismo, ¿no? Son complicaciones, no todos van a ser tromboembolismo, y sobre todo de trombosis venosa profunda o de la vena renal, con posibilidad inclusive de embolia pulmonar. La trombosis arterial es muy rara. Las infecciones, puede haber celulitis, neumonía o peritonitis bacteriana espontánea como consecuencia de la citis o por consecuencia de la presencia de ascitis en algunos pacientes con un edema severo. Otras complicaciones puede haber hiperlipidemia, hemos hablado de eso, pérdida de vitamina D, insuficiencia renal aguda inclusive, ¿no? Eh, ¿Cómo diagnostico? El síndrome nefrótico, con el cuadro clínico que hemos conversado, por favor, repítanlo. Edema, dislipidemia, hipoluminemia y proteinuria masiva, más de 3.5 gramos.
Es importante durante el estudio del síndrome nefrótico descartar la posibilidad de patologías secundarias que puedan provocarla, ¿no? Por ejemplo, los anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo, como los ANCA, los anti-NA, doble cadena, los anticuerpos antinucleares. Importante ver la posibilidad de hacer una biopsia renal en los pacientes debido a que si sabemos que la proteinuria, este aumento de la permeabilidad es como consecuencia del aumento de la permeabilidad de la membrana basal glomerular o de la membrana de filtración glomerular, entonces es ahí donde debemos buscar el problema y la biopsia renal nos puede dar las respuestas. Actualmente se están buscando la posibilidad de biomarcadores para no llegar al uso de la biopsia. Uno de ellos es el anti-PLA2R para nefropatía membranosa. Solicitar complemento C3, C4 para ver si el consumo es el mismo, que nos puede entrar el diagnóstico. Perfil hepático, perfil lipídico, proteinuria de 24 horas para determinar la dislipidemia, la proteinuria y las proteínas totales y fraccionadas. El tratamiento en general para el síndrome nefrótico, no estoy hablando del síndrome, no estoy hablando del cuadro etiológico. Si tu paciente viene con síndrome nefrótico, por favor, le voy a pedir lo siguiente. El paciente debe recibir una dieta hipoproteica y aquí me podría decir, por favor, ¿por qué? Voluntarios o pregunto, va a ser lo mismo, chicos. No voy a preguntar a los mismos. A ver. Otro Fausto Moreno. Doctor Fausto. Sí, doctor. Buenas ¿Qué tal, tardes. doctor? Muy buenas tardes. A ver, ¿por qué dieta hipoproteica? ¿Tiene usted una idea, por favor? O no la tiene de repente, no pasa nada, pero sería bueno saber, escucharlo. Pues em, quizás porque si es que fuera no mucha proteína en la dieta, en el consumo del paciente, debido al daño renal que ya tiene, quizás podría empeorar o quizás acelerar, ¿no? El empeoramiento de la enfermedad. Ya. Está bien, doctor, estamos en buen camino. Para más adelante, una recomendación, tengan mucho cuidado con el quizás, porque eh, seamos un poquito más seguros en esto, ¿no? Porque si no, vamos a tener nebulosa y nos vamos a perjudicar cuando hagamos la práctica médica. En las muchas dudas no nos va a llevar la certeza. Pero está bien que nos preguntemos, pero tenemos que tener claras las cosas. Por favor, quiero que recuerden esto, quizás no lo he escrito acá, pero estamos en la clase. Si el paciente tiene un aumento de la permeabilidad de la membrana basal glomerular a proteínas, si el paciente consume más proteínas, entonces más proteínas va el paciente a orinar. ¿Estamos? Y uno me dirá, pero doctor, si está perdiendo proteínas, le hace falta hay que darlas. Entonces recuerden, por favor, que la proteinuria es un tóxico renal, por llamarlo de alguna forma. ¿Ok? Se ha observado que la proteinuria, ¿no? En la proteinuria acelera el daño renal y provoca al paciente disfunción renal al futuro, provocando fibrosis, provocando alteración de tejidos, y esto es lo que queremos evitar. Una de las funciones es dar a los pacientes menos proteínas para que menos proteinuria haya, de tal forma que cuidamos este tejido renal de esta proteinuria que, como les digo, se denomina un tóxico renal. ¿Por qué? Porque daña el tejido renal como tal. Una dieta hiposódica, porque si damos más sodio al paciente, va a haber retención de agua, aumentando toda la problemática que ya tiene el paciente, generando empeoramiento del edema, incremento del consumo de líquidos, que no se debería dar. Diuréticos de asa, con o sin de potasio, podemos dar al paciente con la finalidad de disminuir el edema, por eso es la consecuencia, por favor. ¿Ok?
Si damos estatinas es para disminuir el perfil lipídico que está alterado, sobre todo para disminuir la hipercolesterolemia. Podemos también dar productos que van a disminuir los triglicéridos, como el fenofibrato, por ejemplo, no los fibratos. La anticoagulación profiláctica, si estamos con un estado de hipercoagulabilidad, como hemos conversado hace un momento, se puede dar esta profilaxis o el uso de antiagregantes como acetilsalicílico. Los antiproteinúricos, los IECA y ARA2, que como ustedes recordarán son medicamentos que usamos para la hipertensión arterial, se ha demostrado que pueden disminuir la proteinuria. Entonces, estos medicamentos son considerados como antiproteinúricos y a su vez como nefroprotectores, para que lo tengan en consideración. Ah, por favor, creo que no es necesario decirlo, pero parte del tratamiento es pedir al paciente que tenga restricción hídrica. Creo que es obvio, ¿no? Si estás hinchado, no le des más agua. Por favor, y saquen del vocabulario esa creencia que toma agua para que limpie tu riñón, ¿no? Imagínate un paciente que está súper edematizado y la creencia que dándole más agua va a limpiar, entre comillas, su riñón, lo que estamos provocando es un incremento de los edemas y empeoramiento de su estado clínico. En esta circunstancia no es parte del tratamiento. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a ver ahora el examen nefrítico, ¿no? Estos son los tópicos que vamos a abordar. Entonces, a diferencia del examen nefrótico, ¿no? El examen nefrítico es una forma de expresión clínica de daño glomerular y clínicamente se va a caracterizar por qué. Porque el paciente va a ver hematuria, va a tener hematuria, ¿ya? Va a haber proteinuria y no en rango nefrótico, puede haber edema, va a tener hipertensión arterial y además puede presentar reducción de la velocidad de filtración glomerular, o sea, puede haber insuficiencia renal aguda o falla renal aguda. Su principal característica histopatológica es la proliferación de alguna estirpe celular a nivel glomerular, por lo que, a diferencia del síndrome nefrótico, el síndrome nefrítico se asocia a inflamación. Recuerden que en el otro lado era aumento de la permeabilidad glomerular, en este caso está asociado a inflamación. Y es que pueden haber depósitos de inmunocomplejos en la membrana nasal glomerular con activación del complemento, lo que va a producir la liberación de factores quimiotácticos y como consecuencia de estos factores va a haber depósito a nivel intersticio de linfocitos, monocitos y polímeros nucleares. Va a haber liberación de mediadores inflamatorios como la interleuquinas 1 y 6, factores de necrosis tumoral alfa, y esto va a provocar disminución de la excreción de agua y sodio con hipervolemia, disminución de la excreción fraccionada de sodio y la disminución del filtrado glomerular, por lo que puede haber azoemia o lesión renal aguda, y la alteración de la permeabilidad membrana basal glomerular puede ocasionar. Es tan severa esta alteración que puede inclusive pasar glóbulos rojos provocando hematuria y proteinuria no en rango nefrótico. La lesión glomerular producida por un problema inflamatorio se puede dar por diferentes causas que pueden ver en este cuadro, ¿no? Unión humoral, activación física de la inflamación, inmunidad celular por agentes infecciosos, etcétera, que van a provocar lesión glomerular a través de factores de inflamación que van a alterar la membrana de filtración glomerular. Y entonces, estos anticuerpos circulantes o anticuerpos dirigidos contra la membrana basal glomerular o con algunas estructuras, puede ser contra el DNA, la laminina, contra el paransulfato, entonces puede hacer que estos anticuerpos, estos complejos inmunes estén circulando y se depositen en la membrana basal glomerular o en la membrana de filtración glomerular en una zona, o puede haber que haya anticuerpos que ataquen a alguna estructura de la membrana basal glomerular. Y esto va a causar inflamación y va a causar todas las consecuencias clínicas que derivan del proceso inflamatorio. Y también recordar que estos anticuerpos pueden atacar inclusive al glomérulo, a los túbulos renales. Y una de las patologías más características que presenta el sistema nefrótico es la glomerulonefritis posteroestreptocócica. Y un poco acá explicarles cómo
la presencia de un factor inflamatorio se traduce a nivel clínico o en laboratorio a través de este camino que es la fisiopatología. ¿No? Por ejemplo, tenemos un paciente con una infección o una faringoamidalitis. Recordar que vamos a hablar esto cuando hablemos de glomerulopatías primarias, puede ser que un paciente tuvo una infección, una faringoamidalitis, una infección cutánea por estreptococo beta hemolítico. Entonces, esta es la patogenia, infección por estreptococo beta hemolítico, y este estreptococo va a generar una serie de antígenos. Con el paso de unos días, estos antígenos circulantes van a tener un anticuerpo que los va a enfrentar, y ahí se va a ver en el laboratorio aumento de la antistreptolicina, la antihialuronidasa, la antidesoxirribonucleasa, anticuerpos. Entonces se van a formar inmunocomplejos circulantes, y esos inmunocomplejos circulantes van a depositarse a nivel de los capilares glomérulo y van a activar complemento. Entonces, cuando se depositen capilares glomerulares produciendo inflamación, va a haber hematuria y proteinuria, y en el laboratorio, la activación del complemento, y este se consume, va a haber disminución del complemento 3 en el plasma. Como consecuencia del daño glomerular, va a haber disminución del filtrado glomerular, va a haber el paciente disminución del volumen urinario, ¿no? Y se va a ver la urea y la creatinina plasmática en el laboratorio. Finalmente, va a haber expansión del espacio extracelular con edema, sobrecarga de volumen e hipertensión arterial, no con disminución del sistema renina-angiotensina aldosterona. Entonces, este es un ejemplo de cómo la patogenia se va a traducir en análisis de laboratorio y en las formas clínicas de presentación, en este caso de un síndrome nefrítico por una glomerulonefritis postestreptocócica. Como le decía, el cuadro clínico se caracteriza por hematuria micromacroscópica, proteinuria en rango no nefrótico, hipertensión arterial de reciente aparición, y puede presentarse con edemas o con injuria renal, ¿no? Es decir, con disminución de la función renal. El inicio generalmente es brusco y potencialmente reversible, y puede ser una exacerbación de alguna glomerulopatía de fondo. O sea, es decir, estos problemas de nefrítico puede ser que tenga un paciente alguna glomerulopatía que esté ya en curso, que tenga el paciente que esté en tratamiento y que pueda exacerbarse por alguna condición de cualquier tipo, y esta se manifiesta a través del sistema nefrítico. Y la hematuria es un sello clínico en todos los enfermos, los pacientes con este síndrome, y tiene las características de hematuria glomerular, macroscópica, antes de cada 4 pacientes, o sea, no todos la presentan. Es importante que, como médicos, seamos capaces de diferenciar una hematuria glomerular producida por una glomerulonefritis de una hematuria urológica producida, por ejemplo, por un tumor, un cálculo o la tuberculosis. Les dejo este cuadrito, por favor, para que nos ayude a tener en claro cómo podemos diferenciar una hematuria glomerular de una hematuria urológica según sus características de color, el momento que aparecen durante la misión, qué síntomas tiene el paciente durante este proceso de hematuria, si hay presencia o no de coágulos, y el examen microscópico, importante tener claro la presencia de glóbulos rojos dismórficos y a la vez también de cilindros hemáticos. Entonces, como le decía, la proteinuria en los pacientes siempre no es en rango nefrótico y va a ser menor de 3,5 gramos en 24 horas. El edema sí es un problema que se presenta en el 90% de los casos y se produce como expansión del volumen extracelular, ¿no? Entonces, y es tan severo que inclusive puede llegar a provocar insuficiencia ventricular izquierda y edema pulmonar agudo. La hipertensión arterial, hay un aumento de la presión arterial en grado variable y se va normalizando de acuerdo a que el proceso inflamatorio se va autolimitando o va cediendo. Hay retención de nitrógena o azoemia o elevación de urea y creatinina como consecuencia de la afectación del glomérulo del tejido renal por esta patología. Entonces, las postinfecciosas hacen una insuficiencia renal aguda, las vasculitis, en cambio, pueden hacer insuficiencia renal progresiva, muy severa, ¿ya? Y la evolución de la función renal va a depender de la causa del síndrome nefrítico. Un síndrome postestreptocócico puede ser de mucho mejor pronóstico en el corto plazo de recuperación que una vasculitis que es más severa y que lamentablemente nos puede llevar a la enfermedad renal crónica. Entonces, el síndrome nefrítico tiene diversas etiologías. Están entre ellas la IgA, nefropatía IgM, la glomerulonephritis crescéntica o rápidamente progresiva, la glomerulonephritis membranosa proliferativa. Ahora ustedes me dirán, pero doctor, hace un rato puso que en la síndrome nefrítico también hay esta patología. Sí, hay patologías que se pueden presentar en ambas
de ambas formas o con combinación de las mismas. En la nefropatía lúpica depende del tipo, puede ser también va con síndrome nefrítico, la postinfecciosa, la relacionada de hepatitis C y B y las vasculitis sistémicas pueden dar esta característica de hematuria o síndrome nefrítico. Entonces, también podría yo evaluar un paciente, una etiología, si es que tengo un síndrome nefrítico, que ingresa a mi consulta o en la emergencia, puedo caracterizar qué patología podría ser de coronaridad. Sí, hay una forma. Por ejemplo, las pacientes con síndrome nefrítico menor de 15 años se caracterizan generalmente por tener un diagnóstico después, posterior de glomerulitis post-streptocócica, aguda post-streptocócica, o síndrome urémico hemolítico o la púrpura de Henoch-Schönlein. Entre los 15 y 50 años está la glomerulopatía por IgA, ¿no? La glomerulitis lúpica y la glomerulitis aguda postinfecciosa también puede presentar en esta época. También está la glomerulopatía membrana proliferativa. Y en mayores de 50 años está la vasculitis idiopática, la poliarteritis microscópica, el síndrome de Goodpaster, la enfermedad de Wegener, son característicos del síndrome nefrítico. Sí podemos diferenciar por la edad, ya que en estas más frecuentemente aparecen estas patologías. El diagnóstico es el cuadro clínico que hemos conversado, hematuria, hipertensión arterial, proteinuria no en rango nefrótico, ¿no? Y a veces obviamente edema. Entonces, de acuerdo, hay que descartar la posibilidad de que este sea consecuencia de alguna causa primaria que esté afectando el riñón, eso se llama descartar una causa secundaria, y la biopsia renal, que es importante realizarla con indicaciones precisas. Entonces, si vamos a tratar un síndrome nefrítico, entonces va a depender de la causa, ¿no? Según la etiología que se pueda relatar en la biopsia renal, si es secundaria, tratar la enfermedad de fondo, hay que prevenir la progresión de la enfermedad renal, evaluar el grado de cronicidad de actividad en la biopsia renal, que el patólogo nos puede reportar qué tan bien o qué tan mal o cómo está el riñoncito según la biopsia realizada, ¿no? Entonces, podemos determinar la posible pronóstico del paciente. Recuerden, una biopsia renal nos da diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Entonces, algunos pacientes por recibir diálisis, sí, en grados muy severos por recibir diálisis y posteriormente volver a funcionar al normal. Siempre, por favor, y les dejo un último punto ahí, a todos sus pacientes solicitar el consentimiento informado para poder realizar cualquier procedimiento. El tratamiento etiológico ya va definida la causa, están los corticoides, los antiproliferativos o los anticalcineuríticos o los biológicos que nos van a poder dar un tratamiento adecuado dependiendo, insisto, de la causa que esté provocando la lesión al paciente. Entonces, hace un rato hablé que de repente ya una patología tenga una combinación de nefrótico con nefrítico, pues muchas veces van a escuchar en la práctica que van a tener que este paciente tiene ambos componentes. ¿A qué me refiero? Hay pacientes que pueden ingresar al hospital en emergencia de la consulta por un síndrome nefrótico característico, ¿no? Que donde, insisto nuevamente, hipoluminemia, dislipidemia, edema y proteinuria de 3,5 gramos, mayor a 3,5 gramos en orina 24 horas, ¿no? Entonces, pero además este paciente puede ingresar con hipertensión arterial de reciente inicio, ¿no? Y hematuria, entonces, y hay un componente nefrítico, ¿no? Dentro de este problema de nefrótico que hemos conversado un momento. Entonces, muchas veces se toma este término de síndrome nefrótico con componente nefrítico en pacientes con estas características. Y las glomerulopatías primarias, ya vamos a hablar posteriormente de esto, rápidamente van a ir de acuerdo a, a la evolución, pueden ser agudas crónicas, por su histología, puede haber por su presentación clínica, ¿no? Se puede nefrótico, nefrítico, combinación, puede ser crónica por hematuria. Y finalmente dejar este cuadrito, como les decía hace un momento, hay síndromes nefróticos y nefríticos. En algunos glomerulopatías pueden ser más nefróticas, por llamarlo de esta forma, otras pueden ser más nefróticas, otras pueden ser más nefríticas. Entonces, por favor, y entre ellas puede haber combinación de las mismas, ¿no? Puede haber una que tenga siendo nefrítico con nefrótico, por ejemplo, puede presentarte con las dos cosas, con una de ellas. Fíjense ustedes, las lesiones mínimas
Mire, un síndrome nefrótico prácticamente puro, sin otra alteración adicional. Entonces, recordar que el síndrome nefrótico, su mecanismo es el daño positario con cambio en la arquitectura de la membrana basal glomerular, ¿no? Y aumento de la permeabilidad de la misma. Y en el caso del síndrome nefrítico, mecanismo de lesión es la inflamación y la activación de células eh, proinflamatorias, ¿no? Y la formación de creciente, que esto ya sería el grado más severo en las vasculitis. Una comparación de nefrítico con nefrótico para ver las causas, cómo se clasifica la fisiopatología, ¿no?, de la misma, las primeras causas en niños y en adultos, y los datos clínicos en los cuales uno puede definir si es un síndrome nefrótico o nefrítico, y las diferencias entre ellos. La biopsia renal, ya hablaremos de ella en la siguiente clase de neuropatía primaria, solamente decirle que tiene estas características, tiene indicaciones precisas, y lo que nos va a proporcionar la biopsia es diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Se hace la biopsia renal ecodirigida, obteniendo las imágenes ya conocidas y qué tratamiento podemos dar a estos pacientes. Por favor, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? Bien, entonces vamos a darnos 5 minutitos, por favor, para comenzar con la siguiente clase. ¿Sí? Y con eso terminamos el día de hoy.